gente en este momento con mucha gripe y que además tiene consecuencias como, por ejemplo, la pérdida de un instrumento tan importante para nosotros los comunicadores, como decía Román ayer en su Instagram, como lo es la voz, ¿no? Y para todos, sin duda alguna. Bueno, vamos de inmediato con nuestra agenda económica y vamos a conversar con Jesús Palacio. Él es economista senior de Ecoanalítica y profesor de la Universidad Católica Andrés Bello, pero está en España. Él se encuentra justamente allá y bueno, vamos a hablar un poco de esto que comenzábamos hace un ratico dilucidar, que tiene que ver con el poco poder adquisitivo que tenemos los venezolanos, con la situación de los hogares en Venezuela, sobre el ingreso, de dónde viene y sobre todo el tema inflacionario en Venezuela. Pero antes vamos a identificar. Ecoanalítica. Balance del mundo económico. Con Román Losinski. Y Alba Cecilia Mujica por el día de hoy. Bueno, a ver, estamos conversando con Jesús Palacio. Jesús, hace unos minutos hablábamos y lo leíamos en el noticiario, de que la gente de la Asociación de Trabajadores, Emprendedores y Microempresarios señalaba que el sector no ha tenido un incremento de ventas luego del adelanto de la temporada navideña en el país porque no hay casi consumidores con poder adquisitivo. Y subrayo esto porque estaba leyendo y mi equipo de producción, nuestro equipo de producción aquí en Éxito, me indica que una de las cosas que se está destacando también en este momento en la economía es que el 58% de los hogares de Venezuela reportaba que su mayor ingreso viene de emprendimientos. Entonces uno se pregunta, ¿qué pasa con el comercio? ¿Qué pasa con el consumo? ¿Dónde estamos los venezolanos pues en medio de esa situación económica? De nuevo, Jesús Palacios, economista, senior en Ecoanalítica, profesor de la Universidad Católica desde España. Bienvenido, Jesús. ¿Cómo estás, Alba Cecilia Mujica? Un gusto saludarte esta mañana y acompañarlos en la agenda económica. Igual, un Eh, placer. Mira, bueno, yo creo que al final hablas de una situación, un contexto de consumo que hemos visto en el último tiempo deteriorarse en la medida en la que no ha habido mejoras sustanciales en el poder de compra de los hogares y que no han subido sobre todo en la misma forma que subió el costo de vida en los últimos 5 años, ¿no? Quizás en el último tiempo hemos tenido algo más de estabilidad en cómo aumentan los costos, el costo de vida, pero lo que no ha podido recuperarse en esa misma medida ha sido el salario o el poder de compra de los hogares, ¿no? Entonces creo que ahí tienes un poco un rezago importante. Los hogares, las personas, las familias, tienes ingresos promedios individuales que están por el orden de los $250 y una Ujú. canasta básica de bienes y servicios del hogar que está cerca de los 1.250. Entonces, bueno, ¿cómo haces para cerrar esa brecha, ¿no? Obviamente que en un hogar no solamente una persona aporta, aportan varios. De hecho, se ha vuelto un fenómeno mucho más claro en Venezuela, los hogares multifamiliares incluso, en los Sí. que conviven abuelos, papás, hijos, para aportar a un mismo pote y hacer factible, bueno, tener los bienes básicos, ¿no? Y esenciales, porque hablo de una canasta básica de bienes y servicios, no hablo Así al es. final Esto es de información, excesivos productos de lujo. sí, sí, Jesús, esto es una información que da el director comercial de Atenas Consultores y entre otras, da muchas cifras, ¿no? Por ustedes como economistas siempre están manejando tantas que vienen de distintas fuentes, pero él sostiene que hay un 70% de la población que tiene un poder adquisitivo entre 150 y $300, que era lo que tú decías, un promedio de 250. ¿Cómo hacen con una economía inflacionaria como la que estamos viviendo en este momento? Sí, y son como varias soluciones. Esto, como lo mencionaba ya un poco en la introducción, los hogares con muchas familias o con presencia, digamos, en muchas generaciones de la misma familia, tienes además también mucha gente emprendiendo, mucha gente apostando justamente por oportunidades bueno, detectan que hay alguien que no está proveyendo algún bien o algún servicio y Ujú. deciden hacerlo por ellos mismos. Los postres, que se ha hecho muy popular en la economía en las zonas populares, pues que gente prepare postres, que prepare almuerzos, que de alguna forma resuelvan. Y nosotros hemos visto en estudios también, Alba Cecilia, que más del 50% de la gente que trabaja tiene actividades complementarias que le permiten, bueno, generar ingresos adicionales al sueldo base, ¿no? Porque es que Sí. si no, no les da para cubrir las necesidades esenciales. Sí, exactamente, Jesús. Y además, pues, entre otras cosas, eh,
un tema en este momento el gasto se dirige pues a alimentarte y a la salud, mientras se pueda, porque hay quienes no pueden ni siquiera con la salud. Efectivamente, bueno, nosotros hemos visto 70% del gasto familiar se concentra en alimentos, entre Alimentos. 70 y 75%, Sí, un y altísimo. luego, y sí, luego tienes bueno, salud, o medicamentos y farmacia, como el segundo entre 15 y 16%. Bueno, el resto lo que te queda es muy poco. Decir que la educación tampoco está dentro de las prioridades, lamentablemente hoy, del hogar de muchos es una realidad, aunque bueno, es algo en lo que nosotros siempre reflexionamos. Esa es la inversión de oro, más bien en tiempos de crisis. La educación es eso que permite la escalabilidad social a pesar de las circunstancias, digamos, complejas, ¿no? Lo que permite que los hijos ganen más que los padres y que bueno, eso sea más bien una tendencia al alza familiarmente, ¿no? Bueno, por eso resaltamos siempre la importancia también de la educación. Te diría que hay otras cosas que han ayudado, las iniciativas de microfinanciamiento. Ayer justamente hablaba del efecto o la incidencia de cachea en las compras de bienes no Ajá, esenciales, ajá. en las compras digamos, bienes que estaban muy rezagados, como electrodomésticos, televisión, ropa incluso y vestido y calzado que, bueno, los hogares no podían priorizar y que con iniciativas de microfinanciamiento hoy están pudiendo o logrando alcanzar pagándolo en cuotas, porque bueno, pago hoy una cuota y luego la termino pagando con lo que reciba en las otras quincenas. Eso genera un pequeño respiro y también genera, digamos, una oportunidad de mercado, entender que los hogares están ávidos de este tipo de soluciones porque bueno, las tarjetas de crédito son escasas y el Sí. crédito del consumo de la banca también es Y pequeño. son endeudamientos que definitivamente la población necesita para poder seguir, tomando en cuenta lo que hablábamos, pues de un poder adquisitivo de $250 mensuales en una población, en el 70% de la población, pues sin duda alguna. Ahora, Jesús, conversamos con Jesús Palacio, economista senior de Ecoanalítica, profesor de la Universidad Católica desde España, nos recibe, agradecidos contigo, Jesús, por este contacto. Esto de volver otra vez al tema del emprendimiento me parece sumamente interesante porque esto no es novedoso en Venezuela. Tenemos muchos años viendo cómo el emprendimiento ha quizás sustituido lo que es el movimiento de la economía en Venezuela. Esto que dice, pues, en el Atenas Consultores, del 58% de los hogares venezolanos reportando que su mayor ingreso viene de emprendimientos. ¿Esto cómo se ve dentro de una economía sana que debería estar creciendo en el 2024 más del 4%, con una inflación importante, que no sé en este momento cuánto está, pero entiendo que es del 50%? Correcto, sí. Hay que decirlo, lo mencionaba también un poco al principio, que la inflación ha venido cediendo, eso es una Ok, realidad. Lo que pasa es que el poder de compra no ha podido equiparar o de alguna manera superar los ritmos a los que crece la inflación, pues la inflación ha seguido aumentando, pero aumenta ahora un poco por debajo del 50%. ¿Recuerdas años anteriores cuando estábamos hablando de inflaciones por encima del 100.000%? Pues sí. ya esa parte de la espiral inflacionaria pasó, pero bueno, hoy todavía tienes aumentos. Insisto, el problema está en que los salarios no han logrado remontar esa cuesta, ese rezago importante que tenían, y bueno, por eso justamente las personas, los ciudadanos, buscan alternativas. Yo creo que sí, es una economía emprendedora, es una economía en la que las microempresas y Ujú, las pequeñas empresas ujú. son las que más dinamismo le dan. Eso tiene algunas cosas positivas, como la libertad financiera que obtienen las personas digamos, al manejar su propio negocio, pero tiene algunos defectos o algunos elementos que son preocupantes porque no están formalizados, pierden, digamos, elementos de certeza, porque, bueno, no puedes programar tanto ni tu consumo ni tus expectativas de ingresos, no tienes, digamos, acceso a seguro social. Bueno, tienes esas limitaciones que es un sector formal que es mucho más pequeño y es algo que hemos venido detectando de forma importante en los últimos años. Se ha hecho mucho menos atractivo para los ciudadanos trabajar empleados formalmente en el sector público o en el sector privado y, bueno, se dedican justamente a actividades que le dan más capacidad de manejar su tiempo, pero que, sí, libertad financiera relativamente, dependiendo de lo que generen de ingresos, pero Ujú. que son mucho más limitativos también en la planificación mediano a largo plazo y yo sí creo que al final la economía debería más bien buscar mecanismos para formalizar en buena medida incluso estos micro y pequeños emprendimientos, ¿no? Porque si no se convierte en un problema luego incluso
insisto, bajo acceso a seguridad social, bajo acceso a beneficios estatales y la capacidad también de aplicar políticas que permitan contribuir a mejorar el poder de compra a sus sectores, ¿no? Claro. Ahora, fíjate que viendo lo que me estabas comentando, Jesús, en relación a la inflación que ha venido cediendo, cuando uno analiza la situación en este momento también, dicen que casi el 30% de los hogares del país está hablando de remesas, pero por otra parte también está comenzando a retomar la fidelidad de las marcas. Es decir, esto se había perdido en algún momento y nuevamente uno dice, bueno, lo que voy a gastar, lo voy a gastar con mi fidelidad con una marca que específicamente alimentó mi familia toda la vida, ciertamente, independientemente de los precios. ¿Cómo se entiende este porcentaje, esta explicación de este estudio? Bueno, nosotros hemos visto también, es un tema que hemos seguido en los últimos años, digamos, mucha de la atención del mercado en la economía, en el sector alimentos, porque, bueno, como lo hablábamos antes, es de los sectores que han tenido mayor dinamismo, dado el contexto, y una de las cosas era esa relación que llamábamos precio-calidad, y ya no calidad-precio, ¿no? O sea, te priorizo primero si estás en un target de precios, si estás muy alejado de ese target de precios, no lo consideraba, y eso había matado la fidelidad de marca, ¿no? Yo Ujú, lo que creo que se ha generado es un nuevo nicho de fidelidad dentro de las marcas que están dentro de un target de precios. O sea, ok, está dentro de los precios bajos y ahí entonces yo ya sí puedo empezar a discriminar por calidad. Pero el primer criterio o el primer elemento para diferenciar es justamente el precio. Y bueno, luego genero lo que se llama en retail el recall o hago recompras de un producto porque ya empiezo a ver que esa es la mejor combinación precio-calidad, pero yo diría que sí sigue siendo, dadas las condiciones de ingreso, prioritario para los hogares considerar los precios más competitivos, no un producto. sí, Pero con esta, digamos, diferenciación. Obviamente nadie recompra un producto que es excesivamente malo, o poca gente lo hace, claro, y busca dentro de esa categoría de precios cuál es lo el que tiene mejor, mejor calidad. sí. Entonces se genera esta nueva fidelidad de marca, ¿no? Ok, excelente. Conversamos con Jesús Palacio, él es economista senior de Econalística, profesor de la Universidad Católica. Lo que yo le comentaba también con respecto a lo que dijo el director comercial de Atenas Consultores, Alexander Cabrera, que puntualizó que el 30% de los venezolanos del país habla de las remesas. ¿Cómo están funcionando las remesas, Jesús, en el país? Sí, hay gente que tiene la visión de que la economía venezolana ha crecido en los últimos años, ha tenido un crecimiento moderado, digamos, el 2021 hasta acá, y que eso ha sido generado por las remesas, por todo lo que envían los venezolanos en el exterior, de la migración amplia que hemos Sí. tenido también en años recientes. Nosotros tenemos una visión un poquito más moderada en ese sentido, es decir, las remesas sí han ayudado, apoyaron muchísimo el consumo de los hogares, que estaba muy deteriorado en el periodo 2018-2021, pero estos años incluso han perdido este poder también adquisitivo las remesas, porque la economía se encareció y su peso en los ingresos de los hogares, lo que nosotros hemos vuelto a reportar es que ha disminuido. Es decir, Claro. antes tenías cerca de 15% de los hogares que te reportaban que las remesas eran su principal fuente de ingresos. Eso Ujú. creo que llegó a su pico en el año 2021 y hoy has vuelto a ver cómo ese número ha caído, ¿no? Ha vuelto a niveles de 6-7%, es decir, ¿Y cada eso se vez explica cómo? menos. Porque si tenemos la inflación cediendo, ¿cómo se explica entonces que las remesas no alcancen para las necesidades de esa población que queda aquí? Bueno, justamente porque pasaste un largo periodo de ajuste, hoy la inflación, sabes que la inflación descienda no quiere decir que los precios caigan, sino que la velocidad a la que ajustan los precios, o sea, que sigue incrementando, disminuye. Eso es lo que ha pasado, hoy los precios están más estables, pero ya tuviste un envión, un incremento tan importante en los últimos 3 años o digamos, en los últimos 5 años más bien, que te deja en niveles, por ejemplo, una canasta básica de $1,250. ¿Quién tiene en el exterior un familiar que le pueda mandar remesas que cubran rápidamente $600-700? Eso se hace complicado, las remesas Sí. promedio están por el orden de los $60, entonces claro, cuando lo comparas ya con la canasta básica, no es lo mismo 60 contra 1,250 que hace unos años podías ver una canasta básica en torno a los $400 o $300, digo, 2018-2019. Ahí tenía mucha más incidencia en la medida en la que la economía se encareció, perdieron relevancia, peso como principal fuente de ingresos de los hogares, ¿no? Que insisto, hasta el Ujú, ujú. 2021 tuvo un peso importante.
Sabes que me interesa muchísimo, Jesús, que volvamos otra vez al tema inflacionario para que me digas en qué momento o cómo está el índice inflacionario en este momento. Jesús Palacio, estamos conversando con el economista. Y cómo, pues, y qué es lo que ha hecho que la inflación se haya detenido. O sea, qué cosas en la economía están ocurriendo como para que haya cedido el tema inflacionario, el incremento de niveles de precio al consumidor. Sí, pero sí, como lo mencioné también hace un rato, tuviste esa etapa muy aguda de hiperinflación, todos la recordábamos, fue Sí, caótica, terrible, sí. los precios cambiando todo el tiempo, esta sustitución casi simultánea del bolívar por el uso más transaccional y cotidiano del dólar. Bueno, eso fue generando algunas cosas políticas que tomó el gobierno, entre ellos hay que mencionar, bueno, la política de puertos abiertos con bajas aranceles que permitió importación que entrara con mucha facilidad, el aumento del encaje legal, las condiciones de estabilidad cambiaria que fue generando el gobierno al tener un dólar oficial y un dólar paralelo mucho más cerca. Todos estos fueron alicientes que fueron llevando a que el entorno, e incluso la misma dolarización, fuera teniendo un clima de mayor estabilidad a la hora de fijar precios, ¿no? Sobre todo porque se empezó a anclar o a fijar los precios en base o basados en con base en un valor en dólares, ¿no? Y eso Ujú. te lleva a que hay un ancla, ¿no? El ancla se convirtió en el dólar. Bueno, los productos están en $5, los productos están en $6, y ya tú ahí el ajuste era mucho más suave que cuando lo hacías en bolívares, ¿no? De Claro. hecho, para dar tu número, hoy, aunque la inflación en bolívares está cerca del 50%, la inflación en dólares está cerca apenas del 10%, ¿no? Ok. Si la ves en términos interanuales. Ujú. Entonces, claro, el dólar te da condiciones de mucha más estabilidad, y haber tenido el mercado cambiario y sobre todo el tipo de cambio oficial muy cerca del paralelo en los últimos años, te propició condiciones que al final la inflación fuera cediendo. El gobierno fue mucho más moderado en la forma en la que ejecutó el gasto público, en que se incrementó la liquidez monetaria, y esto, bueno, fue llevando de nuevo a cierta estabilidad en precios que está muy condicionada, Alba Cecilia, como yo creo que intuitivamente la gente lo percibe, Sí, a cómo está el tipo de cambio, ¿no? Por eso es que exacto. estos episodios recientes de brecha cambiaria entre el mercado paralelo y el mercado oficial, a la gente le recuerda, ¿no? Tiene estrés postraumático de que Mm. pudieran venir de nuevo impulsos de inflación fuertes o devaluaciones repentinas también muy fuertes que la gente sabe ya afectan también su poder de compra, Claro, ¿no? y ya para finalizar, Jesús, en nuestro mercado, ¿cómo estamos, o sea, con la cantidad de emprendimientos que tenemos, pero adicionalmente también empresas que han surgido de la nada, que tienen que ver con productos como la alimentación y muchos otros? ¿Cómo vemos la competencia del mercado en este momento frente al poder adquisitivo de los venezolanos? Bueno, es un mercado, yo diría que en medio de la situación del consumidor limitado en condiciones de ingresos se ha vuelto interesante a lo Cecilia porque las empresas han tenido que empezar a aplicar estrategias de precios recortando márgenes, han tenido que empezar a evaluar cuál es mi elemento diferenciador, dónde me separo del resto de la competencia, tener estrategias también que discriminen por regiones, pensar en cuáles son o qué están haciendo mis competidores habituales, tener unidades de inteligencia, negocios. O sea, es una economía que se ha vuelto en esos nichos de alimentos mucho más estratégica de lo que Ujú. era antes, ¿no? Antes parecía que la economía salvaba todo, que el consumidor venezolano con un poder de compra que era bueno y que además tenía un diferencial importante en lo que ingresaba y muchos de los precios de los productos muy subsidiados, además por mucho tiempo que había limitado también la competencia de algunos sectores. Había muchos sectores que eran casi monopólicos, o sea que hoy tenías un solo operante grande. Hoy eso cambió muchísimo y si te digo, bueno, es una industria, la de alimentos, mucho más competida en casi todas las categorías, y que, bueno, tiene a las empresas, incluso grandes, pensando en cómo aplicar estrategias para diferenciarse o quitarse a competidores que le están rompiendo o quitando muy buena parte del market share, ¿no? De la composición del mercado. Ujú, exactamente. Bueno, agradecidísimo Jesús por este contacto. Jesús Palacio, economista senior en Ecoanalítica, profesor de la Universidad Católica Andrés Bello y desde España haciendo un análisis a esta hora de la economía de nuestro país. Vamos a la pausa y ya venimos.